Un nuevo rostro de Don Bosco. Cartas del trienio 1884-1886. Soy el director del Instituto Histórico Salesiano y me complace mucho poder compartir con ustedes, presentes en esta sala o ausentes que nos ven a la distancia, la presentación del nuevo volumen del Epistolario de Don Bosco, publicado por la editorial AS hace 3 meses. El corrector del gran volumen y 2 profesores de esta Universidad Pontificia Salesiana nos ayudarán a conocer mejor la persona de Don Bosco en los últimos 3 años. Un Don Bosco inédito, a menudo confinado en su cama o sillón, pero siempre vivo en la memoria, tenaz en el cultivo de las relaciones sociales, indómito en seguir la evolución de la congregación, animador constante de los salesianos, de las hijas de María Auxiliadora y de los salesianos cooperadores. Pero antes de dar la palabra al editor del libro y a los 3 profesores de la Facultad de Educación, damos la bienvenida al decano de la misma, profesor Mario Llanos. Buenas noches a todos. Es un gran placer poder compartir con ustedes este hermoso momento de recuerdos, de narración del epistolario de Don Bosco. El Instituto Histórico Salesiano, junto con la Facultad de Ciencias de la Educación del UPS, hoy presenta el enorme trabajo de don Francisco Moto, curador del epistolario de Don Bosco, que llega con esta publicación a su 9º volumen, que contiene las cartas de Don Bosco del trienio 1884-1886. Gracias a Don Bosco por su herencia epistolar. Gracias a don Moto y a los colaboradores del Instituto Histórico Salesiano. Creo que especialmente a Cintia, una especialista de la lectura de la grafía de Don Bosco, quienes nos ayudan a viajar en el tiempo para encontrar al amado Don Bosco, padre de una multitud de jóvenes, amigo de hombres y mujeres de su tiempo, buscando siempre la salvación del alma y el crecimiento de los buenos ciudadanos de este mundo. Gracias al profesor don Tomás Anchukandam, director del Instituto Histórico Salesiano, que modera este encuentro. Gracias al profesor Fabio Pasqualetti y a la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación que nos acoge en esta sala. ¿Quién sabe si Don Bosco experimentó ese particular sentimiento de alguien que pone una carta en el sobre y se da cuenta al mismo tiempo de haber perdido su dominio de la misma? De hecho, en ese mismo instante de enviar la carta, esa ya no es suya. Se ha convertido en propiedad del destinatario y a través de él, del mundo entero y también nuestra. Pero la cosa más problemática es lo que quería decir exactamente. Solo él lo sabía. Solo nos queda lo que podemos entender, el fruto de nuestra propia interpretación. En las cartas de Don Bosco su alma se desnuda y se convierte en el espejo de su interioridad, del apóstol educador de los jóvenes y de padre de su familia salesiana. Sus cartas nos muestran su vida, sus pasiones, sus preocupaciones, sus motivos y objetivos de la vida. Sé que don Moto, viendo la letra de Don Bosco en algunas de sus cartas desconocidas para él hasta el momento, dibujó en su rostro una sonrisa indescriptible, una sonrisa de oreja a oreja, porque reconoció la letra de alguien que se había convertido en amigo de su corazón. Las cartas de esta época que se nos propone en este volumen son 258 y sin duda son más difíciles de leer debido a la dificultad de Don Bosco para escribir por su enfermedad y por la progresiva pérdida de la vista.
quiero destacar el valor de la introducción escrita por el editor que analiza la tipología de los destinatarios de las mismas cartas escritas por el secretario de su puño y letra y el estado de las firmas, etc. Y sobre todo la descripción de los temas abordados por Don Bosco en sus misivas en medio del deterioro de su salud. Al clérigo Beraldo, Don Bosco solía decir: no te preocupes si no te escribo, es por mis inconvenientes corporales. Estoy casi ciego y casi impotente para caminar, escribir, para hablar. ¿Qué quieres? Que se haga la santa voluntad de Dios. Es cierto que las cartas pueden ser a menudo una expresión del yo ideal, porque el autor puede mejorar la redacción, señalar a otros sus errores, puede pedir una atención especial en determinados temas o invocar la ayuda, destacar los argumentos sin decirlo todo, evitando la vergüenza. Y también puede dar el corte que quiere a la información sin problemas, mendigar sin humillarse, detenerse y dar a las experiencias embarazosas la forma que quiere. Se puede decir sobre el ideal del amor diciendo que uno puede llevar la luna y cruzar los desiertos y los aullidos solitarios, pero luego también añadir: querida, te veré el sábado si no llueve. Pero Don Bosco ya ha cruzado los aullidos solitarios y los desiertos y por lo tanto en este periodo se muestra tal y como vive, realista y maduro. Puede hablar sin impedimento de sus límites y de sus dificultades. Con las cartas de Don Bosco no se necesita su presencia física, sus gestos de cercanía, su sonrisa, porque en sus cartas se mezclan su alma con la nuestra. Entramos directamente en su corazón de padre, de amigo de la juventud, emprendedor de la obra del Evangelio del misionero, de una enorme familia humana dedicada al bien del mundo. Con sus cartas podemos escuchar directamente las cosas que nos diría cada uno de nosotros, salesianos, en la vida cotidiana, para la aplicación del sistema preventivo en todas las facetas de nuestra misión. Por todo ello, me gustaría empezar esta reunión, si se me permite, con una oración dirigida al mismo Don Bosco para que nos guíe en nuestra reflexión esta tarde. Querido Don Bosco, me gustaría escuchar tu corazón presente en las cartas. Me gustaría leer y escuchar lo que tienen escrito. Sobre todo me gustaría que mientras leo tus palabras se escriban ellas en mi corazón, para que aprenda a mirar a los jóvenes, a la sociedad, con tus sueños, que me enseñan a establecer relaciones con el pueblo y los hermanos, como has demostrado en tus cartas. Así, siempre estaremos juntos y sobre todo seré digno de llamarme tu hijo. Gracias. Tiene la palabra el profesor Francesco Motto, editor del volumen. Lo debo presentar por requisito académico y formal, aunque a muchos les parezca superfluo. De hecho, el profesor Motto se ha presentado muchas veces con motivo de la publicación de los 8 volúmenes anteriores. Él es miembro fundador del Instituto Histórico Salesiano en el año 1982 y durante 20 años, a partir del 92 hasta el 2012, fue su director. Actualmente es presidente de la Asociación de Cultores de la Historia Salesiana, también se le llama LACSA. Durante todos estos 40 años se ha dedicado a la tarea encomendada, ha contribuido enormemente a mantener viva en la familia salesiana la atención a las historias de vida. Sin duda, la más preciada de sus contribuciones ha sido el epistolario de Don Bosco, con más de 4.600 cartas. Un tesoro de valor inestimable para los que quieren conocer la figura de Don Bosco. A usted, profesor Francesco Motto, la palabra. Gracias.
Un saludo a quienes están aquí presentes y a quienes nos ven online. Mi tarea esta noche no es tanto presentar el 9º volumen, lo dejo a los 2 oradores que vendrán después de mí, sino para explicar por qué se hicieron estos volúmenes, por qué sentimos la necesidad de rehacer y editar el epistolario de Don Bosco. Antes de los oradores que entrarán directamente en el tema, yo quiero anticipar algunas noticias sobre todo el proyecto. Empecemos por la escritura de Don Bosco. Él tiene una mala letra. Don Bosco nunca aprendió a escribir bien, ni siquiera de niño, porque lo aprendió mientras cuidaba las ovejas y las vacas. Entonces, no tiene una escritura perfecta, como la tuvo, por ejemplo, Don Rúa, que fue a la escuela. Pero a pesar de eso, leer a Don Bosco no es difícil, porque escribe igual de joven y de viejo. Cuando uno sabe cómo escribe la S, la P o la T, fácilmente logra leer sus escritos. El volumen 9 corresponde a un trienio fundamental en la vida de Don Bosco porque está de viaje en Francia, Madrid, Barcelona y también está preparándose para la inauguración de la Iglesia de Roma, así como hay otras cartas importantes. En este volumen hay 198 cartas inéditas que no se conocen, así que es un Don Bosco ligeramente diferente. ¿Por qué una edición crítica? Porque nos dimos cuenta en los años 80 que muchas cartas de Don Bosco viajaban por el mundo y no habían sido publicadas. Por lo tanto, recuperamos las cartas que estaban por ahí. Hoy sería fácil hacer esto con las redes sociales, con el computador, pero en los años 80 no había nada de eso. Entonces, a través del correo escrito, la prensa, la televisión, la radio, hicimos propaganda y logramos llegar a unas 2.000 cartas inéditas, lo que supone un 60% más que el número de cartas conocidas. Pero no solo eso, hay una cosa nueva. También el hecho de que hemos eliminado varias cartas falsamente atribuidas a Don Bosco. Veremos algunas que tienen la firma G. Bosco, que eran atribuidas a Don Bosco, pero en realidad es un sacerdote de Chieri, y estas cartas fueron atribuidas a Don Bosco. Hemos descubierto otras cartas que Don Bosco ni vio, ni escribió, ni firmó. Hemos eliminado las cartas falsas, pero sobre todo hemos garantizado los textos. La edición crítica garantiza que las palabras son las que escribió Don Bosco sin ninguna corrección ni de lenguaje ni de estilo y que se conservan prácticamente como en el original. Cuando hay un problema lo explicamos en la nota, pero realmente se puede leer que Don Bosco ha escrito más allá de las pequeñas correcciones de mayúsculas y minúsculas, poniendo en el estilo más corriente el texto. Por lo tanto, garantizamos que ese es el texto de Don Bosco, porque en Internet se pueden encontrar muchas cartas de Don Bosco que no son exactamente suyas, pero han sido corregidas, rectificadas, adaptadas y por lo tanto no estamos seguros. La edición crítica garantiza el texto, pero sobre todo tenemos la información sobre el destinatario. Por ejemplo, él dice, mi querida condesa, pero esa condesa tiene 20 años, 25 o 70. Es viuda, pero quedó viuda a los 25. Eso es un cuento. Otro es quedar viuda a los 90. Además, es importante saber quién es el destinatario, la edad que tiene, qué tipo de relación tenía con Don Bosco en el tiempo, e identificar el destinatario exacto. Usted entiende que un problema es cuando hay algunas cartas y otro cuando hay cientos y cientos de ellas. Así también la cuestión de la fecha. Muchas cartas no tienen fecha, o tienen más o menos el año o más o menos el mes. Tratamos de ponerlas en orden cronológico para que se entienda la historia de esa carta, que es también la historia de Don Bosco. Entre otras cosas, cuando Don Bosco escribe desde lejos, siempre pone que se encuentra en Turín, pero en realidad está en Roma, en Madrid, en Barcelona, en Marsella. Y cuando uno va a la biografía de Don Bosco se da cuenta que en realidad él estaba en otra parte,
Pero don Bosco hacía así, porque si quería una respuesta necesitaba recibirla en Turín. Otro detalle, si don Bosco está en Turín dispone de más tiempo, pero si está en Roma, con miles de cosas por hacer, suponemos que no tendría todas las herramientas para buscar las cartas anteriores y seguir el hilo del discurso. Hablemos ahora de la destinación. Hemos encontrado cartas incluso en India, donde don Bosco nunca estuvo, en la isla de Madagascar, en América Latina. Allí no estuvo don Bosco. Así que estas cartas salieron por todo el mundo, pero don Bosco solo conoció Italia, un poco de Francia, de Barcelona y hizo un breve viaje a Austria. En la tipología de las cartas vemos que un borrador corregido muchas veces tiene un valor. En cambio, una carta escrita deprisa tiene otro valor. Cuando se reconstruye esa carta con todas las correcciones y variantes, significa que es una carta pensada y estudiada por un motivo concreto. Esto ya significa algo. Escrita sobre la marcha y con prisa, obviamente tiene otro significado. Si es escrita por otra persona y don Bosco la firma, ya esto tiene otro significado. Por ejemplo, si es don Berto quien escribe, quien transcribe, estamos seguros que es don Bosco mismo el que la dictó, porque don Berto es un fiel transcriptor incluso de los errores de don Bosco. Pero si es don Francesca, él hace poesía sobre las cartas de don Bosco. El propio Lemoine interpreta a don Bosco, pero lo escribe él mismo con su estilo. A veces, hasta más que una carta, hace como una obra de teatro. Otro detalle que merece atención es si don Bosco la firma o no. La firma la escribió él o no la escribió él. La que escribió, sea o no correcto, sea o no auténtica. También es importante la historia de la carta y la historia del texto. Así que tenemos las actas corregidas con los originales, las copias que han desaparecido pero que están autentificadas con el sello de Turín. Durante la examinación se recogieron e hicieron certificadas muchas cartas autenticadas por la firma de un señor que trabajaba en el archivo. También hay copias simples. Muchas cartas son simples copias de don Berto, pero don Berto es muy fiel. Y uno puede ver la letra de otra persona, pero la firma auténtica de don Bosco. Muchas veces imitaron la firma de don Bosco, pero con un poco de malicia uno se da cuenta que no es realmente su firma, sino que es imitada por el fiel secretario. Esto también es un problema. Hay cartas mecanografiadas, incluso impresas, un montón de circulares impresas. Esta es una tipología importante. Luego veremos todas estas cosas de las que estoy hablando. Y luego también hay otras informaciones sobre el lugar donde se encuentra la carta en este momento o en qué estado se encuentra. Algunas cartas son legibles, otras no tanto. Aquí les muestro cómo es una carta. Observen que tiene un número, 4198, 192. Esta carta en orden cronológico es la 36 y la última es del 13 de enero de 1888, en un momento de lucidez, en Inglaterra, en italiano, pero la escribe desde Inglaterra. Y luego la nota explicará quién es este personaje. Pero miren que aquí dice que esta carta se encuentra en los archivos centrales de los salesianos. Es una carta original bajo el nombre de Francesca. Está en nuestros archivos en una caja que se llama 171, una carpeta, la camisa 5, la letra A, el número 17, exactamente donde está la carta que se puede leer. Luego dice que se ha sido microfilmada y se puede ver en casa, porque muchas han sido así microfilmadas, como en los años 80, o en cambio se hace un proceso de escáner.
De nuevo dice que es una carta original, manuscrita, con una sola hoja, de este tamaño más o menos, que tiene un título, que está escrita con una tinta púrpura violácea, que hay marcas de pegante, de cinta pegante. Este es el aspecto del original. Uno desde aquí es como si tuviera delante el original del archivo. Y luego dice, esta carta fue publicada en el epistolario de Don Cherry en el volumen 4 y también en las memorias biográficas. A continuación se muestra el resumen en 2 líneas. Por ejemplo, esta persona lo calma sobre los problemas que hay en el oratorio, porque don Franceschi estaba en crisis. Don Bosco lo consoló, le invitó a decir a los hermanos y a los jóvenes que hasta su último aliento sería por ellos. Conocemos esa frase, pero siempre ha sido don Rúa la que la dice. En cambio, aquí el que escribe esta frase, casi hasta el último aliento será por ellos, es el mismo don Bosco. Esto es lo que aparece en la parte superior de esta carta. Aquí está la carta fechada en Marsella. Aquí está la carta y aquí se ven también las notas. Están también las correcciones, las palabras en que él se equivocó y que fue cambiando. Por ejemplo, primero escribe la pureza, luego escribe la castidad, luego empieza a tachar y a tachar. Aquí está indicada cuando la palabra cambia, es decir, hay correcciones mientras don Bosco escribe. Y luego en la parte inferior están las explicaciones, que es el personaje, porque escribe a quien le escribió en la carta. ¿Cuáles son las categorías de beneficiarios de estos 469 cartas? Las categorías de los destinatarios son 228 son escritas a los laicos, casi todos nobles o personas benestantes, 113 mujeres, pero excluyendo las religiosas, 76 fueron escritas a sacerdotes, 50 de ellas a salesianos, 53 autoridades religiosas, al Papa, a los cardenales, obispos, vicarios generales y capitulares, 20 a religiosas, 30 a presidentes de la República, ministros, oficios del ministerio, autoridades locales, directores del ferrocarril, 8 a jóvenes, clérigos, coadjutores salesianos, 54 circulares a obispos, sacerdotes, salesianos, hijas de María Auxiliadora, autoridades, cooperadores salesianos y jóvenes. ¿Dónde estaban las personas? ¿Dónde residían? Las personas a las que le escribió don Bosco. Algunas, 51, la mayoría en Roma, 41 en Turín, muchísimas en Francia, porque Italia estaba muy mal y Francia le financiaba a don Bosco los proyectos, y luego en otras ciudades de Europa. ¿Dónde escribió don Bosco estas cartas? Las escribió 333 a Turín, 10 en Valchalice, 37 en Pinerolo cuando estaba enfermo, especialmente en el verano, 26 a Roma, 26 en San Benigno Canavese, en Marsilia, bueno, y en distintos lugares. ¿Dónde se encuentran estas cartas? ¿Dónde están custodiadas, archivadas? 356 están aquí en nuestro archivo central, 23 en los archivos del Vaticano, luego 3, 2, 1 en muchas partes, en Barcelona y en otros lugares, en los archivos de las hermanas de Calcuta, etc. Vamos ahora a la tipología. 174, no tenemos dudas, son originales, escritas por don Bosco, autógrafas. Pero 69 tienen una firma manuscrita y 18 están sin firmar. Tenemos 4 con correcciones manuscritas y luego 22 son copias impresas, 38 son copias
sencillas de Don Berto. Hay una serie de ellas, obviamente tiene un valor diferente, depende si la escribió Don Bosco, lo firmó, lo sugirió. Eh, la última página es importante, la conclusión del volumen. Va a tener 250 páginas con un índice cronológico. ¿Para qué sirve? Ayuda al lector antes de disponerse a leer 700 páginas. Lee estas páginas, encuentra todo lo que está en las 469 cartas en pocas líneas. Es una síntesis de la carta, además de la fecha, el destinatario, porque es que el epistolario no es un libro para leer en modo lineal. Es un libro para realizar investigaciones. ¿Por dónde empezamos la lectura? ¿A partir de la primera página? No, se empieza por la última, con los índices. Este índice que estamos viendo es solo de los 3 años del volumen 9. En el último volumen se verán todos los índices. Tenemos 4.600 resúmenes de 4.600 cartas. Así que si miras a esas páginas finales, puedes entender a quién le escribe y sobre todo por qué le escribe, por qué escribe esa carta y el contenido de la carta. Don Bosco no es solo un padre y maestro de la juventud. No fue solo un estudiante generoso y un joven brillante, un sacerdote innovador, como todos lo sabemos por los recuerdos del oratorio. El epistolario comienza después de las memorias del oratorio. Don Bosco como adulto. Entonces es viejo y está enfermo, pero es responsable de una institución, formador de sacerdotes, misioneros, laicos. Es un consejero buscado por los particulares y por las instituciones. Es un buscador incansable de recursos económicos, un trabajador y un viajero por Italia, Francia y España. Es un comunicador con una gran cantidad de público, como luego lo escucharemos en los 3 oradores que siguen. Gracias. Ahora continuaremos con nuestras 3 presentaciones, con 3 temas. En primer lugar, las cartas escritas a los laicos. La segunda intervención serán los escritos que tienen a los formadores y el tercero, las cartas a las autoridades eclesiásticas y civiles. Cada intervención dura unos 20 minutos. El primer argumento será el del profesor Giancarlo Cursi, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación. Comenzó su colaboración con la Universidad Pontificia Salesiana en el año académico 2010-2011. Ha estado enseñando metodología pedagógica, tiene numerosos cursos en el campo de su especialización y es autor de una rica bibliografía. Y sobre todo, conoce a los salesianos y a la familia salesiana. A usted la palabra, profesor Cursi. Buenas tardes a todos. Me gustaría empezar diciendo que soy un joven del oratorio de la parroquia Santa María de la Esperanza, que vivo en esta universidad hace 45 años y corría por los patios y los pasillos. Mi colaboración comenzó entonces en el 92 con la Facultad de Sociología. Reemplacé a Sor Enrica Rosana, que se había convertido en decana del Auxilium. Entonces yo empecé a dar las clases de Sociología de la Religión. Por supuesto, mi compromiso más importante comenzó en el 2011 y me gusta recordar esto porque realmente yo viví el encuentro con la familia salesiana cuando era un joven laico y lo sigo realizando todavía hoy. Aquí estoy como un padre de familia que ha sido seducido por la historia de Don Bosco y sus seguidores, como lo son ustedes. Y para entrar específicamente me gustaría decir cuándo fueron distribuidos en la facultad los primeros volúmenes de este epistolario. Entonces, en ese momento tuve una experiencia muy emotiva porque estas publicaciones nos permiten realmente percibir el impacto de una personalidad. Y lo primero que me sorprendió fue la pasión con la que en los primeros volúmenes Don Bosco contó sobre su oratorio a las personas que quería involucrar, tratando de crear un compromiso emocional con esas personas con las que quería sensibilizar. Me sorprendió mucho eso. Pero si dijera lo que me pasó cuando Don Moto me pidió que viera lo que escribía a los laicos, tendría que decir una palabra en francés, porque Don Bosco escribió mucho en francés,
tendría que decir touch, tocar. Don Bosco te toca dentro, en lo profundo de tu vida. E intentaré decir brevemente cómo y de qué manera esto sucede en la correspondencia con las personas tanto de clase popular como de clase alta. En primer lugar, las dedicatorias a una mujer que probablemente no era muy joven, aunque Don Bosco le da el trato de jovencita. A una importante autoridad le reconoce sus posiciones, sus responsabilidades y títulos. En muchos casos, Don Bosco pone junto con lo que la persona es, lo que la persona es para él, y por lo tanto inmediatamente recuerda al querido y joven amigo. Es una apertura de un mensaje que es dirigido a la persona, y la persona se siente reconocida. Seguir a Don Bosco con los laicos es algo hermoso, porque es descubrir que con algunos ahí tiene una historia y que por lo tanto existe una correspondencia que continúa y acompaña y narra la vida, y se compromete contigo y le dice, por ejemplo, querido amigo, querido colaborador. Me gustaría decir que el enfoque, sobre todo con los hombres, es de colaborador. Dice, mira, hemos montado esta cosa y ahora estamos dando estos pasos, así que recurro a ti. Ciertamente eres un recurso, y no solo en cuestión de dinero, porque cuando es un ingeniero hace una cierta cosa, cuando es una autoridad dice de otra manera, cuando es una persona rica toca el corazón de otra manera, diciendo que el dinero puede ayudar a dar mejores resultados. Entonces Don Bosco te involucra en su obra y a menudo dice, por ejemplo, mis 200.000 huérfanos, mis 300.000 huérfanos. Eso está muy lejos de la verdad, pero de todos modos todo eso lo hace sentir comprometido con la obra. O cuando encuentra un problema ético dice, me dijiste que había esta cosa o aquella, o quiero compartir contigo algo que me preocupa y me di cuenta. Al respecto te digo que tal vez esto no sea lo mejor que hagas así, podríamos hacerlo de esta otra manera, y luego ofrece una colaboración. Todo esto adquiere entonces tonos diferentes entre hombres y mujeres y parejas, porque también hay mensajes que se dirigen a las parejas casadas, las cuales lo apoyan mucho, por ejemplo en Roma, para llevar adelante algunas obras importantes. Y habiendo hecho este paso, siempre se preocupa por dar al lector la seguridad de que todo lo que está haciendo es conectado con un puente al cielo que nunca falla. Siempre es muy cuidadoso en hacer sentir que lo que estás colaborando y haciendo te pone en conexión con el cielo, y toma especial cuidado porque propone este puente de diferentes maneras. Dice, estoy atento al destino de tus queridos hijos, o estoy atento a tu camino hacia la santidad. Otras veces exhorta, aquí en el oratorio nos ocupamos de orar por todas las personas de tu familia. Es decir, es muy cuidadoso para dar esta sensación de ser un puente palpable hacia el cielo. No se trata de una venta de indulgencias, porque conoce el alma de la persona, sus necesidades, para captar el sentido de su vida dentro de una dimensión mayor. Eso en el saludo. Luego en la despedida realmente una obra maestra porque capta el corazón y los puntos más delicados de un alma. Lo he visto llamarse hijo en alguien que perdió al hijo, y así llamarse a sí mismo amigo de alguien que obviamente estaba en una situación de dificultad. Se ve afectuoso con las personas que tal vez tenía una vida hecha de dinero y de negocios, donde por lo tanto no hay amigos. En esta despedida hubo una astucia para tocar las cuerdas más profundas del ser humano. Podría decir que por un lado es ciertamente el hermano, por el otro podría decir que es también un padre atento al crecimiento de su familia. Así que con los hombres, por supuesto, como dije antes, es como un colaborador, un compañero de equipo, pero ahí en el equipo él es el líder del que tú formas parte.
también es el acompañante espiritual. Y esto no es una broma, especialmente si es un hombre rico o un hombre de negocios, pero siempre le está haciendo un llamado al cielo. Y luego hay otro punto que me llamó la atención, que me impactó mucho, en el que se refiere a las oraciones de sus salesianos. Es como decir, no rezo solo yo por ti, aquí estamos 115 que estamos orando por tus necesidades. No eres anónimo, te conocemos, pensamos en ti, eres uno de los nuestros. Mis hermanos nunca dejan de rezar por ti. Don Bosco es un hombre que se había comprometido especialmente con los que viven en soledad o en conflicto. Con las mujeres, de otra manera, yo diría que es un cuidador no solo del alma, sino también de la personalidad de la mujer. Les aconseja tranquilidad, el cuidado de sí misma, saber descansar. Es sensacional. Es decir, pensar en un pastor de almas que da consejos a los niños, que tiene la delicadeza de cuidar incluso el camino de una mujer. Me gustaría decir que es un hombre capaz de empatizar con las mujeres. Les hace entender que necesita una sensibilidad de una mujer porque lo que está pidiendo en ayuda es un asunto de niños sin familia. Esto se lo dice especialmente a las mujeres de la nobleza. En las cartas a las mujeres les nombra a algunos miembros de su familia por las cuales ellas parecen estar más preocupadas. El esposo, los hijos, el papá, las personas ancianas de la familia. Otra cosa, las cartas dirigidas a los esposos, a los matrimonios, son pocas. Sin embargo, se muestra agradecido de poder tener una relación cercana con ellos. Se muestra casi como si fuera un hijo, y con frecuencia a las señoras les subraya la atención a sus maridos y les anima a una experiencia conyugal seria, bonita, cálida, a una unión esponsal en la cual cada uno puede percibir lo mejor del otro. Y para terminar, retomo lo que dije al inicio cuando seleccioné la palabra francesa que significa tocar, queriendo decir que Don Bosco logra con sus cartas a los laicos entrar profundamente en la vida de las personas, implicándolas con sus proyectos, pero siempre con la atención puesta a la experiencia de la salvación en una dimensión más grande que es la del cielo. Mil gracias. Ahora para la segunda presentación tenemos a don Carlo Zanotti, profesor de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia Salesiana. Actualmente enseña Historia de la Pedagogía Vocacional y de la Formación. Fue maestro de novicios en Pinerolo del 2000 al 2012. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Estoy muy agradecido con esta invitación porque leer un epistolario es siempre un poco difícil, pero se compensa con la alegría interesante de la vida real que emerge de esas cartas. El profesor Corsi, de una forma encantadora, nos ha presentado una cara de esta realidad. Al leer estas cartas, uno llega a conocer una personalidad de Don Bosco más profunda y concreta, y sobre todo un Don Bosco capaz de un rápido discernimiento y de una asesoría específica y eficaz. He intentado leer el epistolario con esta clave de lectura, de acompañamiento y formación. Y claro, se nos recordó que en este volumen las cartas se ven afectadas por el estado de salud de Don Bosco, que a estas alturas está débil, muy frágil, y por lo tanto se caracterizaba por una cierta sobriedad y esencialidad, incluso aquellas directamente que nos interesan para esta lectura vocacional. Yo encontré que eran breves, puntuales, muy medidas, pero todas cargadas de una sabia humanidad, de sincero afecto, como acabamos de escuchar, que lo dijo el profesor Corsi.
él nos hablaba de que las cartas permitían ver y sentir el corazón de Don Bosco. En cuanto a la tipología de las cartas, se ha dicho que la mayoría de ellas se dirigen principalmente a benefactores. Sin embargo, es significativo que encontremos también en esta tipología de cartas la propia identidad de Don Bosco, la del educador que siempre acompaña y guía, y por ello da recuerdos y consejos constantes para una vida cristiana ejemplar y para sostener la fe con la oración. Y habla mucho de la confianza en María Santísima. Diría que es incisivo, pero que expresa en primer lugar la fe del santo y también su ocupación formativa. Son palabras importantes que invitan a caminar siempre con la certeza de no estar solos, sino de ser hijos de un Padre que cuida de cada uno, otorgando gracias y bendiciones. Por ejemplo, dice a un benefactor: el Sagrado Corazón de Jesús es una fuente poderosa de gracias y bendiciones. Me gustaría destacar algunos elementos de acompañamiento y formación, y para ello trataré de leer todas las cartas a los cooperadores y varios laicos, jóvenes religiosos y sacerdotes y a algunos salesianos. No leo todo, pero es interesante ver cómo en todas ellas siempre hay esta constancia en Don Bosco, que está cerca de la gente y que siempre acompaña. Un elemento interesante es precisamente que Don Bosco anima a la caridad, que es lo que hace visible la fe del pueblo. Por eso cuida y ayuda a la gente para crecer en caridad y en fortaleza. Pero también Don Bosco es muy práctico. Él da consejos adecuados, claros. Escribe a un benefactor francés: por favor, ayúdenos con sus oraciones. Para esto dirás 3 Padres Nuestros, 2 Glorias al Santísimo Sacramento todos los días. Es decir, miren que Don Bosco dice metodológicamente cómo se debe hacer. A una benefactora anciana le dice: no necesitas hacer penitencia, ya tienes los cansancios de la vida, no te preocupes. Miren que sus sugerencias están llenas de sabiduría, de ánimo, que ayudan el camino personal. Es interesante ver que a un caballero le escribe, incluso con invitaciones explícitas a elegir una vocación, y le dice: sé por su carta que no le faltan cruces, venga aquí conmigo, viviremos como hermanos, pan y trabajo no faltará, el honorario el cielo pagará. ¿Vieron? Ahí hay mucha esencialidad. La llamada a la vida salesiana: venga aquí conmigo. Luego miré las cartas a los jóvenes, que aunque no son muchas, es muy agradable ver que en ellas Don Bosco insiste en el acompañamiento del propio cumplimiento del deber, así como el crecimiento como signo de victoria en el camino espiritual. Vemos también cómo tiene la capacidad de personalizar cada búsqueda. Por ejemplo, con el príncipe Czartoryski, donde realmente está atento a la persona para que haya una invitación a la fidelidad diaria. Además, muchas cartas son para los jóvenes, así que hay una especie de dirección espiritual, de acompañamiento comunitario, pero siempre con una conexión a la realidad a la que viven los jóvenes. El príncipe polaco Augusto Czartoryski, que les decía, Don Bosco es muy cauteloso, tiene una prudencia realmente muy sabia. Le dice: hiciste bien en posponer la elección del Estado. Sabemos que Czartoryski quería convertirse en salesiano, pero había problemas. Él se las arregló para entrar muy joven, y Don Bosco le dice: voy a rezar contigo, rezaré. Miren la implicación: rezaré. Por lo tanto, no es un acompañamiento aislado. Rezaré por tu decisión y Dios ciertamente nos guiará. En otra carta, Czartoryski le indica cuáles son los criterios para entender cuándo tomar una decisión. Eso lleva tiempo, no tengas prisa, tenemos que hablar, ven, no puedo escribirte todas las cosas. Y luego le dice: es necesario rezar. Realmente Don Bosco es prudente y sabio, sabe tomarse su tiempo. Aunque Don Bosco está muy motivado por las necesidades, también está atento a la situación de la persona en el contexto que ella vive.
Por lo tanto, un acompañamiento hay que entenderlo en términos modernos, diríamos hoy un acompañamiento muy personalizado, pero Don Bosco lo vivió, eso se ve en las cartas. Luego, hermosas las cartas a los religiosos y a los sacerdotes. También aquí Don Bosco en estas cartas manifiesta la capacidad de orientar a lo esencial de su propia identidad. Aquí también un consejo muy breve y firme, palabras concretas que invitan a la confianza en el abandono en Dios. Le dice, por ejemplo, a un sacerdote solo, cuida tu conciencia. Los sufrimientos serán recompensados, pero las infidelidades castigadas. Entonces le dice, si tienes algo, escríbelo, pero por amor de Dios, mantente firme en la vocación. Está atento porque el mundo engaña. Llamó mucho la atención que Don Bosco invita a esta persona a manifestar sus propios problemas, es decir, a abrirse y no ocultar sus molestias. Una invitación a abrirse precisamente con gran sinceridad, porque la apertura puede favorecer el crecimiento. Es decir, lo invita a no mantener nada oculto. Y luego otra cosa, algo interesante que me llama la atención, de un modo positivo, la misericordia que Don Bosco en estas cartas de acompañamiento manifiesta incluso en situaciones de cansancio moral, de dramas. A veces hemos pensado en un Don Bosco que nos dijo que el que no tiene seguridad de ser casto no vaya adelante en su vocación, no entre en la congregación. Sin embargo, miren lo que le escribió a un sacerdote. Mi querido buen amigo, su carta me complace. Bendigo al Señor porque en medio del mundo ha sido capaz de conservar los principios religiosos. El diablo que lo atacó lo venció. Paciencia. Dios es un Padre que siempre ofrece su perdón. No te debo dar una respuesta directa. Debemos esperar una oportunidad para hablar. Mientras tanto, acércate a los sacramentos, a la confesión, dedícate a la predicación y al trabajo. En esto tan lindo, tenemos un Don Bosco que dice, el diablo ha ganado la batalla, paciencia. Tú, pero, sin embargo, sigue adelante, camina. Este es un acompañamiento atento a la persona con una humanidad impresionante para la época que vivió Don Bosco. A veces hay cartas en las que Don Bosco, para expresar su cercanía, reza como a esta religiosa. Oh María Auxiliadora, dale tu bendición a la que se consagró enteramente a ti y a tu Hijo Jesús. Concédele el precioso don de la perseverancia. A otra la invita a la serenidad y para adquirir la serenidad lo haga a través de la Eucaristía, que es fuente de toda gracia y fuerza. Comillas, esté tranquila. Estas son las palabras más recurrentes. No tenga miedo, no tenga miedo, no se preocupe. Dicen que la vida es una batalla, no caminamos sobre rosas, hay que sufrir y trabajar. Luego hay una hermosa carta que escribe a su sobrina que ha decidido convertirse en hija de María Auxiliadora, ella se llama Eulalia. Este es un modelo de acompañamiento porque le dice, he oído que quieres hacerte religiosa, me alegro, pero no hagas esta oferta como una broma, sino en serio, porque lo que al Señor se le da nunca se le debe quitar. Aquí encontramos una invitación a la libertad, hacerlo voluntariamente, es decir, debe ser gratuito, una invitación a la verdad, una invitación a la totalidad de la entrega, lo que se le da al Señor, que no se le quite. También se encuentran elementos de acompañamiento en una hermosa circular que escribió a las hijas de María Auxiliadora, donde también hay criterios de discernimiento e indica las virtudes que se necesitan en un camino vocacional. Otra cosa que me gustó mucho es el respeto. Don Bosco manifiesta lo que desea, pero no se impone. En una carta a un clérigo que el obispo probablemente lo quería para él, le dice: no te prohíbo seguir el consejo de tu director espiritual, pero mi opinión sería diferente, es decir, que te conviene ingresar a una congregación religiosa, pero eso depende de ti. Y luego en otra interesante carta escribe a los párrocos porque debe buscar vocaciones para coadjutores, y en esa carta explica cuáles son los criterios de discernimiento para la vocación a coadjutor. Finalmente están las cartas a los salesianos, donde manifiesta sus deseos para que sus hijos se consagren por una convicción alegre, fiel y laboriosa.
Maravillosa la circular sobre la difusión de buenos libros, porque es un modo de acompañamiento para formar conciencias cristianas fuertes y sanas. Luego, en las cartas a los salesianos emerge la capacidad de acompañar en la fraternidad, en el sentido comunitario, que sea una vida comunitaria simple y auténtica. Escribe, por ejemplo, a Giuseppe Lázaro: dile a los hermanos que mi salud ha mejorado, así que cuando llegue haremos una hermosa fiesta en la capilla y también en el comedor para ahuyentar la melancolía y estar alegres y firmes. Para acompañar a los salesianos, don Bosco da consejos, pero no muy precisos, sino ubicados dentro de la situación que se vive en la congregación en general. Por ejemplo, al director de Marsilia, que por allá había el cólera en Francia, le dice: querido don Jean, parece que Dios quiere hacernos una visita, paciencia. Haz de modo que nuestros jóvenes y nuestros amigos tengan el antídoto seguro contra el cólera, es decir, una medalla de María Auxiliadora, la recitación del María Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Vemos aquí el sentido no de resignación, sino de fe. Dios quiere visitarnos, paciencia, pero también está muy atento a la salud de los hermanos. A don Bonetti, que se encuentra en Niza, le dice: me alegro que estés allá, pero no trabajes mucho. Trata de reposar entre 7 y 8 horas cada noche. Y a don Berto le dice: a ti también te haría bien salir a pasear unos días y tomar un poco de aire puro. No alcanzo a escribirle a todos, pero dile a don Francesca, que es como la pupila de mis ojos, de no poner problemas donde no los hay. Y cuando lleguen los problemas, tomarlos como venidos de la mano del Señor. Fijémonos que don Bosco es alguien que no destruye, sino que anima. Por ejemplo, a don Stefano Febraro le dice: yo seré feliz cuando te vea tranquilo, no tengas miedo. Dios está con nosotros y María nos protege. Tú sigue queriéndome en el Señor y orando por mí. Ustedes perdonen que a este punto les lea una carta que es conmovente. La escribe a Carlo Peretto y le dice: si tuviera 20 años menos, yo me iría para América. Ya sabes que para todo hay remedio menos para la edad. Pero te aseguro que cuando oscurece yo cierro los ojos y veo a todos mis hijos y paso revista uno a uno. Cuánto me gustaría escuchar la voz de ustedes. Siempre me conmuevo, pero para superar la melancolía pongo a rezar y los bendigo, como hice el día que yo los despedí a ustedes para irse para América. Y en ese momento siento que el gran océano que nos separa se convierte en una gota de agua. Ah, pero don Bosco no es solamente dulce, también es firme. Le dice a un clérigo que se quiere salir de la congregación: no puedo concederte la dispensa solicitada porque no tienes razón para pedirla. Te aconsejo más bien de practicar las reglas exactamente. Serás feliz en el tiempo y en la eternidad. Que Dios te bendiga. Vemos cómo en el acompañamiento de don Bosco hay palabras recurrentes de aliento, de confianza, de estima, de identidad, de pasión, de dedicación. También hay temas constantes que se abordan: la oración, la salvación de las almas, la vida cristiana, la confianza en María. Y luego, don Bosco siempre acompaña con una visión integral de la persona, es decir, no hay elementos ajenos al camino, todo se debe tener en cuenta: la salud, las relaciones, el trabajo, el descanso, la fe personal y comunitaria. Por lo tanto, vemos a un don Bosco que fue un acompañante concreto, equilibrado y apasionado, capaz de ofrecer optimismo y aliento, con indicaciones específicas, esenciales, sencillas y sabias. Para finalizar, podemos decir que el don Bosco que conocemos leyendo este volumen y estas cartas es el auténtico rostro de quien declara que siempre será tu padre y amigo, y que debido a esta paternidad no pierde de vista a sus hijos y solo desea para ellos la felicidad en el tiempo y en la eternidad. Gracias. Que sean felices en el tiempo y en la eternidad. Gracias.